primero se utilizaron las chicas picantes ligeras de ropa en el taller Fibel, y ahora en este caso se tuvo ese enfoque precisamente no con esto, ¿no? Con la poesía. En el 44 normalmente solamente el comandante de carro tiene experiencia de combate. El resto de los miembros de la dotación suelen ser bisoños, es decir, gente nueva. Estos carros de combate, ¿no? Pues se tenían que enfrentar a 10, 20, 30, en ocasiones, ¿no? Yo he recogido una ocasión, por ejemplo, en la que 7 Panther, por ejemplo, tienen que hacer frente en una proporción de 27 tanques, no, era de 12 tanques a 1, no, por ejemplo, en la batalla de las Colinas Azules. ¿Consideras que el Panther, tal y como mucha gente afirma, fue el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial? Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos a José Antonio Márquez Periano para que nos hable del Panther y del nuevo libro que ha sacado, que en este caso pues es el Panther Fibel, que básicamente lo va a explicar él ahora mejor que yo, pero es el manual de instrucciones que se le daba a las tropas, ¿no? Que iban a combatir dentro de un Pantera, pues como el manual de instrucciones que se debían estudiar para comprender pues todos los entresijos de este nuevo carro de combate alemán que entró en la Segunda Guerra Mundial para revolucionar el campo de batalla y para darle la tan ansiada, ¿no?, victoria a Alemania. Y para ello pues tenemos a José Antonio. José Antonio, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, ya sabes que ha sido bastante difícil al final que pudiéramos quedar entre una cosa y otra. Así que, pues bueno, agradecido a los hados del destino que nos han permitido por fin podernos reunir a hablar de este tema, y como siempre, muy agradecido por estar de nuevo en tu casa. Pues nada, pues muchas gracias. Y yo, bueno, la primera pregunta que te quería lanzar es esa eterna pregunta que existe, ¿no? Sobre cuál fue el mejor carro de combate, este o el otro. Pues bueno, te lo pregunto. ¿Consideras que el Panther, tal y como mucha gente afirma, fue el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial? No. No, por una sencilla razón, porque si hubiera sido el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial, hubiera podido significar el qué, un cambio en el resultado de la guerra y en el devenir de la guerra. Podemos indicar que claro, es que era mejor con respecto a potencia de fuego, A, B o C, da igual los términos que utilicemos, pero a la hora de la verdad, cuando tenemos que pensar cuál fue el mejor carro de combate durante la Segunda Guerra Mundial, tenemos que tener un factor muy, muy importante que a veces nos olvidamos, que es si fue decisivo o no en el campo de batalla. Para que un carro de combate sea decisivo, el número es muy importante, la producción, la facilidad con que dicho carro de combate es reparado, la posibilidad de que ese carro de combate pueda recorrer cientos de kilómetros sin necesidad de ser reparado. Pues eso, lamentablemente, pues no se podía hacer con el Panther. Entonces, había otros carros mucho más confiables, mucho más baratos de producir, mucho más sencillos a la hora de realizar cambios mecánicos, etcétera, etcétera, que sí fueron producidos en grandes masas y que sí tenían estos puntos a favor y que finalmente balancearon, es decir, la balanza de la victoria pues cayó del bando soviético, es decir, del bando de los aliados, ¿no? Entonces, a la mente pues me vienen el T-34 o el M-45, que sí, en un 1 contra 1, pues posiblemente estos dos carros blindados podían perder casi con seguridad, ¿no?, contra el Panther, pero cuando hablamos en un cómputo general más global y ampliamos el espectro, ¿no?, en cuanto a estos factores que he mencionado, pues indudablemente pues al final el M4 Sherman y el T-34 pues sobresalen de forma prácticamente rotunda sobre el Panther. Eso no significa que el Panther no deje de ser, obviamente, un buen carro de combate. Claro, que es el problema. De la misma manera que decir, bueno, ¿cuál fue el mejor ejército de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Pues todo el mundo diría el alemán. Claro, pero el alemán, si estás hablando de enfrentar a la mejor división del ejército alemán, yo qué sé, la Großdeutschland o la Listandarte, contra la mejor división del ejército estadounidense, soviético o británico, pues está claro que casi con total probabilidad ganaría la Listandarte o la Großdeutschland. Pero claro, el problema es, como le pasa al Pantera, que no estamos hablando aquí de un combate 1 contra 1, sino que obviamente se engloba dentro de pues toda una serie de frentes donde hay miles y miles y miles de carros de combates y de todo tipo de armas y demás que bueno, yo entiendo tu punto, pero respondiendo a la pregunta de si el carro de combate a nivel individual
pudo ser el mejor o no. Yo en cuanto a medios técnicos, sin tener en cuenta lo que tú has comentado, que obviamente sí hay que tenerlo en cuenta, yo para mí sí que pondría al Panther como, vamos, mínimo en el top 3 de mejores carros de combate de la Segunda Guerra Mundial, ya digo, analizándolo solo a nivel individual, sin entrar Sí, sí, ya sí. en... Sí, sí, claro, no hay duda de que el Panther está en ese top 5 de mejores blindados de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, bueno, en alguna ocasión he hecho este ejercicio, ¿no?, con algunos podcasters, ¿no? Creo que incluso más entendidos que yo en el tema de vehículos de blindado, de carros de combate, ¿no? Y sí, el Panther está en ese top 5, pero siempre en ese top 3, siempre, no, pues siempre está el T-34 o el M4 Sherman. De hecho, bueno, de los 20 carros de combate, por ejemplo, ¿no?, que puntuamos en base a 10 valores diferentes como potencia de fuego, blindaje, maniobrabilidad, si fue decisivo o no, etcétera, etcétera, ganaba el M4 Sherman, por ejemplo, por una décima, ¿no?, porque utilizamos una escala de 1 a 10 al T-34, por ejemplo. Y luego, pues justamente por debajo estaba el Tiger 1, por delante, curiosamente, del Panther, ¿no?, en base a diferentes factores. Pero sin lugar a dudas, como tú bien has comentado, Sergio, el Panther se merece un lugar de honor en ese top 3, muy seguramente. Pues pasamos a la siguiente cuestión y ya vamos a analizar un poco pues el historial no operativo del Panther, pero antes de eso te quería preguntar qué es lo que te ha llevado a traer el Panther Fever al español, que bueno, que hace aproximadamente 2 años hiciste lo mismo con el Tiger Fever, que precisamente pues hicimos también un programa al respecto. Sí, 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 correcto. Pues bueno, en primer lugar fue por algo muy sencillo, por mi pasión por los carros alemanes. Hay que decir que, bueno, sí es verdad que soy divulgador desde hace bastantes años, ¿no? Aproximadamente unos 15 años, si la memoria no me falla. Y en todo este tiempo, pues sí es cierto, ¿no?, pues que al final pues le acabas cogiendo apego, vamos a decirlo así, a ciertos temas. En base a que los manuales de carros blindados jamás de los jamases salían en español, pues decidí hacerlo yo por mi cuenta. De hecho, conté con el apoyo de muchos buenos amigos y colaboradores, gente que también pues le dio mucho eco al libro, al primer libro que hice, que fue el Tiger Fever, como aquí, por ejemplo, ¿no?, se hizo en Historia Bélicas, por lo cual, pues, bueno, siempre estaré muy agradecido a Sergio por el tremendo favor que nos hizo. Pues a raíz de eso, pues la gente pues empezó a preguntar, oye, ¿qué pasa con si ha salido el Tiger Fever? ¿Por qué no va a salir el Panther Fever? Y finalmente, pues tras 2 años y medio, 3 de trabajo, pues finalmente pues podemos contar con ese libro en castellano. ¿A qué se debe? Pues ya lo he dicho, básicamente a mi amor por la divulgación y, en segundo lugar, pues porque hay mucha gente como yo que quería ver ese libro en castellano. ¿No lo hacen las grandes editoriales? No pasa nada, ya lo hacemos nosotros y ya tenemos esa pequeña joya, afortunadamente, ¿no?, para poder ponerla en la estantería. Muy bien, pues bueno, una vez descrito obviamente pues tu interés, ¿no?, por los carros de combate alemanes y demás, que son al final pues el motor, ¿no?, para hacer este tipo de proyectos, más allá del económico, que obviamente yo también, que estoy a punto de sacar un libro, echa cálculos y dice, bueno, ¿cuánto tendría que vender yo para sacar algo después del tiempo que he invertido en esto? Y la respuesta es que, que no sale rentable económicamente, que simplemente es un hobby que como muchísimo se puede autofinanciar, entre comillas, pero poco más. Así que nada. Y nada, te quería preguntar ya metiéndonos en la historia de lo que es el Panther, si nos puedes hablar sobre cuándo surge y bueno, y cuáles son las circunstancias en las que los alemanes pues se ven obligados a sacar este carro de combate para enfrentarse a lo que se le está viniendo encima, ¿no? Principalmente en el frente oriental. Sí, claro, bueno, ya cuando la guerra empezó en 1941 en el frente del Este, los alemanes se encontraron con un grave problema. Ese problema era el T-34. Los alemanes no tenían ningún carro de combate que pudiera combatir, no que fuera superior, sino que pudiera combatir en igualdad de condiciones, sin contar con los pesados KV-1 y otros vehículos blindados que literalmente no podrían machacar a cualquier vehículo alemán de ese momento. El mejor carro de combate que tenían los alemanes al inicio de la Operación Barbarroja era el Panzer IV, del que no tenían muchas unidades. Entonces, ¿esto a qué llevó? A una evolución rápida de proyectos que ya tenían, vamos a decirlo así, preparándose, ¿no?, que ya venían de atrás. Los ingenieros alemanes ya llevaban bastante tiempo buscando el qué, un tanque pesado que pudiera, pues vamos a decirlo así,
ser el sucesor del Panzer IV. Entonces, la aparición del T-34, ¿qué es lo que hace? Que rápidamente estos proyectos, ¿no?, que van pasito a pasito, empiecen a ser prioritarios. Esto ocurre con el Tiger. Entonces, en el principio era un modelo nuevo que ya se estaba poniendo en práctica, que llevaba su tiempo de pruebas y todo este tipo de cosas, pero las necesidades de la guerra obligan a que Alemania se ponga las pilas, por decirlo así, y trate de encontrar un vehículo que pueda combatir, repito, en igualdad de condiciones o que pueda superar al T-34. Entonces, el primer, vamos a decirlo así, ventaja tecnológica que tiene el T-34 con respecto a cualquier vehículo alemán, ¿cuál era? El blindaje inclinado. No vamos a hablar de las maravillosidades del blindaje inclinado porque creo que ya todos nosotros ya lo conocen. Aunque sí es cierto que el blindaje inclinado también tiene sus cosas malas, a las cuales, pues, bueno, podríamos hacer referencia en otro momento, ¿no? Entonces, claro, esto ¿qué hace? Que rápidamente los diseñadores alemanes vieran las excelencias que tenía ese blindaje inclinado, y básicamente lo que hacen es copiar el T-34, ponerle un cañón alemán y diciendo, bueno, listo. Pero bueno, Sergio, tú ya sabrás que cuando este modelo, ¿no?, se le presentó a Hitler, parece ser que no le gustó porque se parecía demasiado, vamos a decirlo así, estéticamente al T-34, ¿no? Entonces es por eso, ¿no?, que los diseñadores alemanes de nuevo, ¿no?, pues tuvieron que liarse la manta a la cabeza y finalmente pues surge este modelo, ¿no?, el Panther. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace muy rápido, que las pruebas a las que actualmente estos carros tienen que ser sometidas y ese proceso, vamos a decirlo así, de calidad por el que tiene que pasar, ese proceso de evolución, que puede ser de varios años de pruebas y de testeos, no sucede. Entonces, por eso, ¿no?, que los primeros carros que llegan, ya esto ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, lo volvemos a comentar, a la operación Ciudadela, a la batalla de Kursk, llegan sin ser testeados prácticamente. Entonces, llegan unos 200 carros blindados. ¿Y qué es lo que pasa? Que adolece de muchísimos problemas técnicos. Y en 2 días de combates, cuando empiezan ya en junio, julio, de esos 180, 200 carros de combate, solamente hay 40 operativos 2 días después. No porque se hayan puesto fuera de combate debido al fuego enemigo, sino a todos estos graves problemas técnicos que, de forma normal, vamos a decirlo así, si el carro hubiera recibido todas estas pruebas de fallo, testeo, comprobar ciertos procesos que obviamente no se siguieron por las necesidades de la guerra, vuelvo a repetir, pues muy seguramente, vamos a decirlo así, la puesta en marcha y la aparición de este carro de combate, que a todas luces, en un principio, no sobre el papel, parece que es mejor que el T-34, pues no hubiera sido tan desastrosa como fue en un primer momento para el ejército alemán. Repito, por las prisas, por las necesidades, por la urgencia de la guerra. Luego también hay que tener en cuenta que es que las fábricas alemanas están empezando a ser bombardeadas día y noche. Porque ya poco a poco Alemania, claro, estamos hablando de 1943, Alemania ha ido perdiendo la supremacía en el aire y toda la industria alemana es bombardeada. Esto también, obviamente, produce un retraso en toda la fabricación. La división a la hora de poder fabricar determinados blindados, aquí y allá. Construir un blindado son muchas horas. Claro, si a esto le añadimos todos los problemas logísticos que va a tener Alemania, todos los problemas de los bombardeos, pues claro, esto hace que la urgencia sea todavía incluso más imperante. Y a pesar de todos los hándicaps y contratiempos que Alemania tuvo que enfrentar para poner en marcha este proyecto, repito, consigue poner 200 blindados en la batalla de Kursk cuando no se les esperaba. Y es un milagro, pero claro, como ya hemos comentado, ¿no?, pues al final hacerlo todo rápido, pues finalmente, pues, ¿no?, lleva a este desastre, entre comillas, ¿no?, que es de que de esos 200 blindados, pues en 2 días la mayoría de ellos pues hayan tenido problemas con la transmisión o sencillamente, ¿no?, pues que el motor arda sin remisión. Así que, pues bueno, la puesta en marcha, ¿no?, de T-34 por primera vez en el campo de batalla, como estamos viendo, pues no fue muy halagüeño en un principio, ¿no?, para el ejército alemán. Sí, recordemos que, por ejemplo, carros de combate como el Tiger 1 llevaban proyecto, me parece, desde el año 37, hablo de memoria, pero que llevaba en proyecto muchísimos años y al final salió para el 42 y finales y bueno, también tuvo muchísimos problemas. O sea que fijémonos con un carro de combate como el Pantera,
que gozó de, bueno, que tuvo que salir de una forma más acelerada, aunque el Tiger también se tuvo que acelerar, obviamente, por motivos de urgencia en el frente, pero que el Pantera, pues, obviamente, sufrió muchísimos problemas y lo que tú has dicho, ¿no? Y en Kursk, donde se suponía que iba a tener un papel determinante en la batalla, ¿no? Por la pinza sur, pues finalmente tuvo nada, fue prácticamente testimonial, ¿no? Su participación. Y bueno, ¿y puedes hablar al oyente de cuáles eran las características de este nuevo carro de combate bueno, que supusieron una evolución con respecto al Panzer IV, ¿no? Que era pues al tanque realmente que vino a sustituir, porque la idea que tienen los alemanes es ir quitando Panzer IV de encima y meter todo Pantera, cosa que no van a conseguir tampoco durante toda la guerra. Y finalmente ya pues las divisiones a partir de mediados del 44 van a intentar llevar más o menos mitad Panther, mitad Panzer IV, pero no, jamás se va a conseguir sustituir definitivamente al Panzer IV. Claro, es que, bueno, es que hay que recordar algo que habitualmente, por ejemplo, no solemos pasar por alto. Pero es que el núcleo duro de las divisiones Panzer son los Panzer III. Quiero decir, hay más Panzer III que Panzer IV. Entonces, este tanque medio viene a sustituir no solo al Panzer IV, sino al Panzer III. El Panzer III se queda muy corto, rápidamente, en 1941, ya prácticamente está obsoleto. Pero es que es el núcleo principal de las fuerzas blindadas que tiene Alemania en 1941. Se tiene que enfrentar al T-34. El T-34 se merienda a los Panzer IV y a los Panzer III sin ningún tipo de problema. Esto, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero lo volvemos a repetir. Hace que se acelere el proceso de evolución del Tiger para que salga lo antes posible. Y entonces, bueno, con sus más y sus menos, sale, pero con muchos problemas mecánicos que tiene el Panther. El Panther tiene que sustituir, como hemos comentado, al Panzer III y al Panzer IV. Tiene algunas mejoras con respecto al Tiger, porque no hay que mencionarlo, pero es el segundo blindado más pesado que entra del lado del bando alemán. Es decir, es igual, tiene, como creo recordar, como unos 10 o 20 toneladas menos que el Tiger, pero es un tanque muy pesado. La ventaja que tiene con respecto al Tiger es que pesa menos. Al pesar menos y al tener un motor bastante parecido, puede ir más rápido, lo cual, ¿qué es lo que favorece? Favorece su movilidad, favorece que pueda, vamos a decirlo así, ir por terrenos por los que normalmente no, pues el Tiger tenía graves problemas a la hora de moverse. Tiene un cañón de menos calibre en un principio que el Tiger, que es el cañón de 75, pero al ser más largo tiene mayor potencia de penetración. ¿Qué hace esto? Que tenga mejor movilidad que el Tiger. Segundo, que tenga mejor potencia de fuego. Y tercero, es que se fabrica en mayor cantidad. Entonces, como bien has comentado tú, Sergio, no es un tanque pesado, no es un tanque en un principio no que iba a ser de ruptura como el Tiger, que al final, pues bueno, por los problemas que tiene el Tiger, por la escasa fabricación y por la escasa producción, no se puede utilizar el Tiger como tanque de ruptura. El Panther viene ¿a qué? Viene a luchar, viene a combatir contra el T-34 como un contrapunto y en segundo lugar viene a lo que hemos dicho, a cubrir, a quitar, vamos a decirlo así, de producción al Panzer III y al Panzer IV. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tenemos estos problemas de producción a los cuales hemos hecho mención. Entonces, a pesar de que Alemania va a hacer lo imposible, ¿no?, por tratar de fabricar la mayor cantidad posible de Panther V, ¿no?, porque ya hemos dicho, no es la evolución del Panzer IV, es por eso que el Pantera es el Panther V, no se consigue. Y es por eso que el Panzer III, aunque bueno, el Panzer III quiero recordar, ¿no?, que se termina de fabricar en el 43, 44, el Panzer IV se va a seguir fabricando a lo largo de toda la guerra, incluso hasta el 45. ¿Por qué? Porque es que no se producen suficientes Panthers. Entonces, no llega a cumplir esa toma de mando del Panzer IV. No lo llega a sustituir, sino que ambos van a coexistir. ¿Por qué? Por esa falta de fabricación que hemos comentado. Tiene un motor, vamos a decir, de 690 caballos, que bueno, que para mover el peso del Panther, pues más o menos estaba bien. Era algo más rápido que el Tiger. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado, ¿no? Porque tenía menos peso. Pero estos problemas, ¿no?, que tenían con el motor
en los primeros modelos, pues parece ser que no consiguieron encontrar el punto hasta modelos posteriores. Entonces ya en el 44, ya el modelo Panther, el siguiente modelo del 44, ya es, vamos a decirlo así, bastante mejor. Pero aquí también es algo que me gusta decir, que los materiales que utiliza Alemania en el 44 no son los materiales que utiliza Alemania en el 42. No, la calidad del acero disminuye notablemente. Esto hace que, a pesar de que esos problemas técnicos, ¿no?, que tuvo el Panther en su aparición, pues al tener peores materiales, ¿esto qué influye? Influye en la durabilidad del vehículo. Entonces, piezas que a lo mejor pues, te podrían aguantar, no sé, aquí me lo estoy inventando obviamente, 2.000 kilómetros, por ejemplo, pues duraban solamente la mitad, por la mala calidad de los materiales. Claro, Alemania empieza a tener carestía de estos materiales imprescindibles para poder fabricar con la misma calidad con la que se llevaban fabricando estos blindados desde el 39, año 40 y años sucesivos. La calidad disminuye. Al disminuir la calidad, disminuye pues la durabilidad de estos vehículos, ¿no? Y esto es algo que es otro problema, también, vamos a decirlo así, ¿no?, de segunda categoría, pero que también adoleció de los últimos modelos de Tiger. El Tiger 2, por ejemplo, tuvo este mismo problema, y principalmente también el Panther. ¿Por qué? Porque era uno de los vehículos más producidos de Alemania durante los últimos años de la guerra. Sí, efectivamente. Luego salió ya en el 44 el modelo G, que creo que se hicieron ya 2.000 unidades del modelo G y ya se corrigieron bastantes fallos. Y de hecho, en la actualidad, lo he estado buscando, hay solo 28 Panthers que se pueden visitar, o sea, que están en museos y tal. Yo la verdad que he visto bastantes, he visto 2 en Saumur, uno de Normandía, y en las Ardenas hay 3. En las Ardenas hay 3, que ahora precisamente las voy a visitar otra vez, y hay hasta 3, o sea que hay suerte, ¿no? O sea, que están distribuidos por toda Europa. En Hamburgo me parece que hay otro o 2, en el Museo de Münster allí, y se puede visitar. Y bueno, y para aquellos que lo han visto, es un blindado que impone, que sin duda impone. Y como tú has dicho, a partir del 44 ya todos esos problemas se van a corregir. Yo así no tengo en mente ningún libro, ninguna operación ya del 44, ya me refiero a partir de Normandía, Bagration o ya ofensiva del 45. No tengo constancia de que las tripulaciones se quejasen de ningún tipo de problema mecánico, más allá de las cosas que obviamente pueden pasar, pero que ni mucho menos ya fue como en Kursk. Y bueno, no sé, desde tu punto de vista, si destacarías alguna operación especial o alguna donde el Panther pudo tener algún momento decisivo o lo que sea, según tu opinión. Bueno, decisivo no. Sí es cierto que, por ejemplo, hay acciones puntuales de estos carros de combate llevadas a cabo por algunos comandantes de carro. Yo creo que el más famoso, ¿no?, es esa famosa esquina que podemos encontrar en Normandía, ¿no?, que es la esquina de Sbarmak, ¿no? Sí, es el que... claro. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, si yo tuviera que destacar alguna operación del Panther, pues bueno, yo creo que las operaciones, ¿no?, que por ejemplo este carro de combate, ¿no?, pues realizó con la división Das Reich, por ejemplo, acciones puntuales, entiéndase, nunca tuvieron un valor, vamos a decir así, relevante, o que pudiera cambiar el curso de la guerra o alguna batalla de forma muy puntual. Yo creo que son interesantes. Y bueno, Normandía, como he dicho, pues sí que tiene algunas acciones puntuales, ¿no? En el este, que es donde principalmente, ¿no?, pues estaba destacado las unidades de Panther. Pues bueno, es que no se podía hacer nada contra la oleada de carros de blindados enemigos, ¿no?, que azotaban las defensas alemanas. Cierto es que desafortunadamente, ¿no?, pues en estos actos heroicos de defensa de pocos contra muchos, yo creo que es la mejor frase, ¿no?, que puede definir lo que pasó en el frente del este. Hubo muchas acciones de carros de combate en las que estos carros de combate, ¿no?, pues se tenían que enfrentar a 10, 20, 30, en ocasiones, ¿no? Yo he recogido una ocasión, por ejemplo, en la que 7 Panther, por ejemplo, bueno, en realidad son 7 blindados, 3 de ellos son Panther, tienen que hacer frente en una proporción de 27 tanques, no, era de 12 tanques a 1, no, por ejemplo, en la batalla de las Colinas Azules. Es que los alemanes en aquel sector
solamente tenían 7 blindados operativos, de los cuales 3 de ellos eran Panther. Por el otro lado, el ejército soviético tenía más de 100 blindados. Y aún así, pese a esta increíble disparidad en números, los alemanes consiguen detener las ofensivas enemigas en varias ocasiones, ¿no? Y al final los soviéticos llegan a desistir de tomar toda esa región, y por eso el frente norte tarda un poco más tiempo en caer, ¿no? Y todo esto, bueno, pues se debe a estos 7 blindados y a los hombres que estaban bajo las órdenes de Felix Steiner, principalmente, ¿no? Claro, claro, es que es un componente también importante, bueno, evidentemente de lo que estás hablando cara intro, pero a mí se me vienen efectivamente las acciones de Barman allí en la esquina de Barman en Normandía, durante la operación Cobra ya de ruptura estadounidense. Luego también tiene otra Barman en las Ardenas, en Manhai, que también... Correcto, sí. Mi foto de perfil es allí en un Panther que quedó de la Dar Reich, allí precisamente en Manhai. Es menos conocida, además, lamentablemente. Sí, es muy poco conocida, la verdad. Pero vamos, que son acciones, para que la gente se haga una idea, salvando todas las distancias, pues parecidas a las de Carius, de Marinava, la de Bitman, en Villers-Bocage. Momento en el que se encuentra un buen comandante de carro, con experiencia, con un buen carro de combate, ya sea un Tiger 1 ya sea un Pantera. Y bueno, pues tienen pues este tipo de acciones que es algo que quería ir yo, que por un lado también tenemos lo que es el blindado, las características técnicas del blindado y demás, y luego tenemos los tripulantes, que obviamente durante la fase final de la guerra, además de lo que has dicho tú de que se empeoran los materiales, ¿no?, con lo que se construye el armamento, tanto de fusiles como de ametralladoras, como de carros de combate, de artillería, de absolutamente todo, la calidad también de los tripulantes que ocupan estos carros de combate, por desgracia para los alemanes, pues también cae en picado, y esto va a repercutir a que a muchos de estos blindados, que aunque tienen muy buenas características técnicas, pues tampoco se les pueda sacar todo su potencial, ¿verdad? Claro, el principal problema que tenían los carros de combate alemanes, principalmente, bueno, estamos hablando del Panther y estamos hablando del Tiger en este caso, era el motor. El motor era muy quisquilloso y era muy fácil estropearlo si no eras un conductor experimentado. Entonces, esto era más, vamos a decirlo así, más complicado en el Tiger. ¿Por qué? Porque es un vehículo más pesado y entonces, más o menos, los caballos eran muy parecidos y entonces la posibilidad de estropear el motor en el Tiger en un principio eran mayores. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la calidad del motor del Panther es peor en un principio. Entonces, por eso que el conductor del blindado debía tener mucho cuidado. Tiene un problema añadido que tú has comentado excelentemente, que es el que las tripulaciones veteranas han muerto. Y que esto muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero es que esas tripulaciones veteranas que han participado en Polonia, que han participado en Francia, los pocos blindados que se pudieron ver en Grecia, etcétera, etcétera, han ido muriendo. Estamos hablando ya en el 44. En el 44, normalmente, solamente el comandante de carro tiene experiencia de combate. El resto de los miembros de la dotación suelen ser bisoños, es decir, gente nueva, gente de reemplazo. Normalmente los comandantes de carro que vamos a encontrar en el 44 eran artilleros en el 41 o eran cargadores. ¿Por qué? Porque los comandantes a los cuales ellos estaban sirviendo o han muerto, o han sido capturados, o han sido ascendidos. Normalmente lo primero y lo segundo, no lo tercero. Entonces tienes a muchas unidades que solamente la oficialidad tiene experiencia de combate. Esa oficialidad no va a conducir los carros de combate. Entonces la probabilidad de que esos blindados se estropeen por un mal uso crece de forma exponencial. Y algo que también no lo solemos tener en cuenta es el miedo. Hay carros de combate en el 44 y en el 45 que estas dotaciones nuevas, cuando entran en combate por primera vez, huyen porque tienen miedo, porque no son tropas experimentadas, porque no han recibido una formación de años, no han recibido una formación, vamos a decirlo así, acorde con la posición que ellos están ocupando. ¿Por qué? Por las necesidades de la guerra. A medida que se van produciendo bajas en el ejército alemán, el periodo de adiestramiento de estos soldados, de estas unidades, no solo en el arma blindada, sino en todas las ramas del ejército, se va reduciendo de forma cada vez más clara. Y llega un momento en el que hay incluso
soldados que con unas pocas semanas de entrenamiento ya están subidos a un carro de combate. Esto lo comenta Carius, por ejemplo, en el 45. De su unidad, más de 300 hombres, solamente él era el único con experiencia de combate. Y él es comandante de un único blindado, de un único Jet Tiger. Mientras que el resto, los comandantes de carro, son nuevos también, no tienen experiencia en combate. Y de hecho, Carius comenta como varias dotaciones, en el momento en el que viene un enemigo, salían del Jet Tiger y salían corriendo. O cuando le daba marcha atrás, rápidamente el conductor se cargaba el motor del Jet Tiger. Y esto pasa en al menos una ocasión, ¿no? En la compañía de Carius. Pues esta es la moneda habitual de cambio que vamos a ver extendido a todas las divisiones del ejército alemán, a todas las divisiones que tengan carros de combate, entiéndase. Sí, sí, yo era el factor que quería destacar también, que además de la poca experiencia en combate que puedan tener, el nulo entrenamiento que tuvieron las tripulaciones durante la etapa final, ya no solo de carros de combate, sino también la Luftwaffe lo notó en gran medida, que de hecho creo que hay una frase de pilotos estadounidenses que viene a decir que prefieren enfrentarse a 5 o 6 pilotos sin experiencia que con un veterano alemán, ¿no? Que con un as veterano, porque al final a los que eran novatos, a los aviadores de la Luftwaffe novatos, se los merendaban como querían ya en el aire, y de la misma forma pues también se puede extrapolar a los carros de combate. Pero bueno, yo la verdad que yo destaco el Panther en las Ardenas, por supuesto, que tuvo una participación muy importante, y el ratio de bajas que tuvo fue muy positivo. Más o menos en las Ardenas los aliados van a perder unos 800, 900 blindados, y los alemanes en combate hablo, no los que abandonaron por combustible, van a perder unos 300. Y o sea que el ratio fue bien, y aproximadamente entre un 30 y un 40% de los carros de combate que van a participar en las Ardenas son Panther, más un 30 que un 40. Y luego ya pues lo destaco también en el frente oriental, en diferentes ofensivas que van a lanzar los alemanes, pero claro, es que obviamente estamos hablando de ofensivas que se lanzan en una inferioridad tremenda, en la que tampoco se cuenta con el apoyo aéreo, y la escasez de gasolina que siempre va a acompañar también al ejército alemán en el 45 hace que este carro de combate pues se quede en un quiero y no puedo, pero obviamente pues era el heredero natural del Panzer III, del Panzer IV, y bueno, y a nivel de combate pues oye, estaba a la altura también, ¿no? De un Tiger, ¿no? Como has comunicado, porque su blindaje inclinado, ¿no? Que tenía el Panther lo hace más o menos similar a los 100 milímetros de blindaje frontal que tenía el Tiger, y su cañón, al ser un cañón de alta velocidad, pues también compite contra el de 88 del Tiger, ¿verdad? Exacto, bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, pero es que tenía mayor penetración. De hecho, bueno, por ejemplo, en el Panther Fidel comenta que puede destruir un T-34 sin ningún tipo de problema a 2000 metros, por ejemplo. Eso no significa que las tripulaciones de Panther, cada vez que veían a un blindado soviético a 2 kilómetros, disparaban. Eso no era lo habitual. Lo habitual eran distancias más cortas, normalmente a 600, 800 metros, que era la distancia a la que habitualmente también solía disparar el Tiger 1, que bueno, son estos mitos, ¿no? Que los tanques alemanes eran capaces de destruir blindados a varios kilómetros. Sí, sobre el papel. Lo que pasa es que el Tiger, de cada 3 disparos que hacía a 3000 metros, 1 conseguía dar en el blanco. El Panther, de cada 2 disparos que hace a 2000 metros, 1 consigue dar en el blanco. Aparte, has comentado algo muy importante, que es el problema del combustible, pero es que también escasea la munición. Y claro, ¿qué supone esto? Que las tripulaciones alemanas van a tener también cuenta de cada proyectil que utilizan. Ellos van a preferir poder asegurar un disparo teniendo claro el objetivo y la distancia marcada. Entonces, una vez que tienen al enemigo a la distancia que ellos ya tienen, vamos a decirlo así, calibrada de antemano, porque normalmente estos carros de combate siempre, repito, siempre van a disparar detenidos, prefieren, como digo, asegurar el disparo, porque desafortunadamente la munición escaseaba bastante. De hecho, bueno, hace no mucho, ¿no? He leído, por ejemplo, las memorias de un tanquista, von Fersen creo que es,
Y él comentaba, ¿no?, que había un oficial de intendencia que le echaba la bronca porque había dejado los cartuchos vacíos tirados en la carretera. Entonces el oficial de intendencia le estaba echando la bronca que, claro, que bueno, que necesitan esos cartuchos porque Alemania necesita reciclar todo lo que pueda, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí el pobre von Fensers, pues bueno, tuvo que escuchar la charla del oficial de intendencia echándole la bronca porque, repito, había tirado los cartuchos, lo que es la vaina, ¿no? Una vez que disparas, fuera del carro, ¿no? Porque querían hacer espacio y continuar su avance, ¿no? Lo cual, pues bueno, nos deja claro precisamente eso, que también tenían problemas a la hora de tener suministros, ya incluso con los propios proyectiles. Pues lo dejaré el enlace del Panther Fibel aquí en la descripción para aquellos que quieran adquirirlo. Y te iba a preguntar, pues ya lo que es el Panther Fibel, si puedes comentar alguna curiosidad o alguna anécdota que venga en el libro, o con qué lenguaje se escribe, si es también picantón o no, tal como el de Tiger y demás. Y bueno, pues un poco que, pues eso, de qué forma, ¿no? ¿Cuál es el estilo un poco del Panther Fibel? Muy bien. Bueno, pues para empezar, si habéis leído el Tiger Fibel, recordáis que está autorizado por Heinz Guderian. Pues el Panther Fibel es exactamente lo mismo. Luego, claro, cuando hablamos de manuales de combate, de manuales de carros de combate, el más famoso es el Tiger Fibel. ¿Por qué? Por esas imágenes picantonas que ha comentado Sergio, ¿no?, a las cuales ya hicimos mención, ¿no?, en el anterior especial que dedicamos a ese libro, ¿no? Aquí es ligeramente diferente. Aquí la versión que utilizan aquellos que escribieron el Panther Fibel es utilizar, curiosamente, ¿no?, la mitología nórdica para tratar de explicar algunos aspectos fundamentales del carro de combate, ¿no? Esto, si os fijáis, pues no casa un poco, más o menos, ¿no?, con el sentir y el pensar de la alta oficialidad alemana en aquella época, ¿no?, con todo el rollo este de la raza aria y todo este rollo, ¿no? Entonces, para algunas partes del libro se utilizan clásicos, repito, de la mitología nórdica. ¿Qué ocurre entonces? Que es un manual, pero que está escrito en poesía. No está escrito en prosa, en plan de, pues, querido comandante, si tienes este problema, debes hacer A, B o C. Está escrito en poesía, de tal forma que os podéis imaginar lo difícil, por no decir arduo, que ha sido poder traducirlo al castellano, para poder hacer estas rimas salvando las distancias, ¿no? Entonces, utiliza mucho también, vamos a decirlo así, los trending topics de la época. Por ejemplo, se habla de una actriz muy conocida de la época, que es Ilse Werner, me parece, que claro, que yo sigo sin saber quién es, lo siento mucho por la pobre Ilse, pero que la utilizan de ejemplo, por ejemplo, en un capítulo del libro. Y a lo largo de la obra, todo lo que nos vamos a encontrar está escrito con esta forma, con poesía, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar que el soldado alemán pudiera aprenderse toda la información que estaba dentro de ese manual. El problema que tenían los manuales de combate alemanes es que eran muy tediosos, eran muy aburridos. Y en muchas ocasiones parece ser que el soldado de turno no solo terminaba de aprender. Es por eso, ¿no?, que primero se utilizaron las chicas picantes ligeras de ropa en el Tiger Fibel, y ahora en este caso se tuvo ese enfoque precisamente, ¿no?, con esto, ¿no?, con la poesía. Aquí, por ejemplo, en el Panther Fibel no vamos a tratar de conquistar al blindado. Es decir, si recordáis en el Tiger Fibel, ¿no?, por ejemplo, Erika es el nombre que se le da al Tiger 1. Entonces, a lo largo de todo el manual te enseñan cómo ser un buen tripulante de Tiger para conquistar a tu querida amada, ¿no?, que es Erika, al fin y al cabo, ¿no?, que es el Tiger. En este caso no. En este caso no, mediante estos juegos de palabras, mediante esta terminología que se utiliza, aparecen, por ejemplo, historias, por ejemplo, de Aquiles luchando contra las Amazonas. Luego también habla mucho del tema del razonamiento, de cómo tienes que tener cuidado a la hora de mover el blindado, de no tratar de malgastar ni una sola gota de combustible. Esto que ya hemos estado hablando, Sergio, ¿no?, aquí también aparece reflejado en el Panther Fibel. Y luego, como pues con pequeños chistes y pequeñas bromas, ¿no?, que haces en plan de, si eres una persona muy oronda, no pases por un puente porque el puente se puede romper. Pues
tomando este pequeño chiste, ¿no? Pues lo asemejan con el Panther. El Panther es un carro muy pesado. Entonces, tú, como comandante de carro o como conductor en este caso, tienes que pensar por dónde puedes pasar con el blindado o no. No vaya a ser que te pase lo mismo que este señor Orondo, que le gusta salir a pasear, ¿no? Luego también, por ejemplo, otra cosa que comenta que me llamó mucho la atención era cómo se utilizaba el armamento, concretamente la artillería, en el siglo XVIII. ¿No? En plan de que pues cuando tú disparabas el cañón, pues lo disparabas en parábola. En cambio, aquí, pues te enseñan a cómo disparar el cañón, porque claro, prácticamente el proyectil que sale disparado del Panther va en línea recta. Entonces te dicen que no es lo mismo disparar detenido que disparar a un objetivo inmóvil, que disparar a un objetivo que se está moviendo a determinada velocidad y que esa parábola pues ya no la tienes, ¿no? Y entonces te enseña, ¿no? Con diversos también, vamos a decirlo así, notas matemáticas, que si eras un alumno de aquella época alemán te resultaría bastante fácil de hacer. A mí me cuesta porque suspendí matemáticas en el instituto. Pues no tendrás ningún problema, ¿no? A la hora de saber cómo, dónde y cuándo disparar a los carros enemigos, ¿no? Y a qué distancias y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, de forma así muy general, yo creo que es un buen resumen más o menos de lo que nos podemos encontrar en el Panther Fidel. Sí, es un buen resumen, muy curioso todo esto que comentas. Y ahora que has comentado lo del puente y tal, de no pases porque cede el puente, precisamente allí en las Ardenas hubo un Panther que se puede visitar en Hofalife que cedió en el río Ourthe, cedió, y estuvo el carro de combate 2 años en el río porque no lo pudieron sacar, y cuando lo sacaron en el 47 la tripulación estaba muerta dentro todavía, los alemanes, y lo sacaron. O sea que fueron muchos los carros de combate, aunque no nos creamos, que intentaron jugársela, venga, que por este puente paso y tal, y luego cede y te quedas ahí y muere toda la tripulación, por supuesto. Imagino que la caída también sería considerable, ¿no? No estamos hablando de 1 metro, de 2, claro. Pero que sí, que estas cosas pasan y que, por supuesto, parece que es una tontería cuando luego se recalca en el manual, pero... Sí. Pero pasa. De hecho, mira, justamente con esto voy a comentar una anécdota que comenta Von Fersen en sus memorias, por ejemplo. Él formaba parte de una unidad de Tigre 2 que iba a participar en el día D. Entonces, los trenes habían llegado a París o alguna estación que estaba cerca de París, y entonces, bueno, la zona estaba siendo bombardeada por los aliados. Entonces dijo Von Fersen, ya está, yo he visto cómo un comandante se subía al Panther y bajaba sin rampa y sin nada desde el vagón de tren. Entonces voy a hacer lo mismo con el Tiger 2. Pues porque él lo vio, ¿no? Entonces él se subió al Tiger 2 y justamente procura hacer exactamente lo mismo, y el Tiger 2 vuelca. Entonces imaginaos el pifostio que se montó allí. Claro, luego trató de encontrar bueno, sobrevive, afortunadamente, ¿no? Pues sí que sufre alguna herida, pero sobrevive sin mucho problema a esto. Luego trata de encontrar algún vehículo que pueda darle la vuelta al Tiger 2 y no lo consigue. De tal forma que al final lo que hace es dar el blindado por perdido, básicamente. Sí, no. Yo he visto un vídeo de un T-34 que sí que salta directamente desde, desde la plataforma del vagón, salta y eso sale solo y no pasa nada. Eso sí que lo he visto y sigue estando por ahí disponible no sé, estará en YouTube o estará por ahí, pero vamos, existen esas imágenes de barbaridades. Y obviamente pues con un Tiger 2, imagino que con un Panther tampoco, porque enseguida te lo cargas todo, las suspensiones principalmente, si es que no vuelca directamente. Claro. Pero bueno. Pues nada, pues no sé si quieres hacer una recapitulación final ya sobre el Panther. Te lo digo porque, bueno, ya llevamos 45 minutos. Yo creo que se ha quedado explicado y, vamos, ya digo que en la descripción dejo el enlace para todos aquellos que queráis, pues, comprar el Panther Fibel, que al final, pues, se queda ahí, ¿no?, en la biblioteca como recuerdo, y, pues, también te mete un poco, ¿no?, en la situación de lo que recibió un soldado para utilizar su armamento, que siempre es curioso. Sí, pues bueno, sí, así comentar como curiosidad para terminar, ¿no? Que normalmente, ¿no?, solemos pensar que estas tripulaciones solamente se tenían que leer el Tiger Fibel o el Panther Fibel y ya eran capaces de manejar el blindado. No, ese es el libro principal que ellos utilizaban. Para que nos hagamos una idea, en el Panther Fibel
hay una referencia a más de 150 libros. Que ya dependiendo de si eres el comandante, si eres el conductor, si eres el operador de radio, tienes otros manuales más tediosos, mucho más aburridos, menos Claro. generalistas, que te hablan de tu detalle, de tu posición en concreto, ¿no? De cómo cambiar las bujías del motor en invierno, diferentes tipos de munición, etcétera, etcétera. Entonces, tanto el Tiger Fivel como el Panther Fivel, digamos que son así los manuales generales a la hora de la utilización de estos blindados, pero detrás de toda esta formación que recibían estos soldados había muchísimos más manuales. De hecho, por ejemplo, ya hemos hablado de algunos de ellos aquí, como por ejemplo el Panzerkampfwagenbuch, que también es otro libro que he traducido, que está disponible en castellano, que son tácticas de combate. Son tácticas de combate con el Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3 y Panzer 4. Y luego tenían incluso marcadores que se podían extender para ver cuál era la penetración del blindado. Había mapas, había guías de cómo cambiar determinadas partes de las cadenas o del motor y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, aunque, repito, el Panther Fivel y el Tiger Fivel son los libros más famosos a la hora de referirnos a estos blindados, pero detrás de toda esta formación excelente, que desde como mi humilde punto de vista, tal y como ha comentado Sergio, fueron las mejores dotaciones de la guerra, pues principalmente ¿no? por ese adiestramiento largo que tuvieron esas dotaciones, recibían mucha instrucción. Y no solamente un libro, repito, sino muchos de ellos. Sí, sí, claro, libros, multitud de cursos, ¿no? Sobre todo los mecánicos y el conductor, imaginamos, cada uno obviamente recibía lo suyo. Pues nada, José Antonio, si te parece lo dejamos aquí. Dejaré en la descripción, como digo, tanto el enlace como también pues el programa, ¿no? que grabamos sobre el Tiger Fivel, pues si alguno lo quiere repasar, que más o menos es similar a este, pero centrados en el Tiger, pues bueno, también dejo ambos enlaces. Y nada, pues muchas gracias por venir a este programa y por haber escrito el Panther Fivel, que a partir de ahora pues está disponible también para la comunidad hispana. Nada, gracias a ti, como siempre, por invitarme y bueno, un cordial saludo a todos los miembros de esta pequeña gran familia que es Historias Bélicas. Pues un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.